Como parte de la gran cantidad de adaptaciones a sagas de videojuegos, Amazon Prime nos trae una serie que pretende pertenecer al universo de Fallout, un mundo posapocalíptico en el que la guerra nuclear se llevó a cabo y destruyó a la mayoría del planeta, dejando diferentes facciones de humanos que luchan por sobrevivir, y mostrándonos a una joven que vivió todo ese tiempo en uno de los refugios que servirían para reconstruir a la humanidad, sin darse cuenta de que el plan para reconstruir a la humanidad es más retorcido de lo que esperaba. Si te interesa conocer esta historia posapocalíptica, entonces sigue mirando el video. ¡Empecemos! Esta historia comienza a la mitad de una fiesta infantil, con las noticias sobre la desaparición del presidente y las amenazas de una guerra nuclear comenzando a poner tenso el ambiente de los adultos, mientras que los niños se divierten viendo a este hombre llamado Cooper Howard haciendo trucos con el lazo, pero como se pone incómodo cuando le piden alzar el pulgar, le explica a su hija que en los marines se tenía un dicho con las bombas, y es que si al ver estallar una se debería alzar el pulgar, porque si era más pequeña que su dedo debería correr para evitar la onda expansiva, pero que si era más grande no tenía caso correr. Lo que se iba a quedar solo como una anécdota se hace canon cuando un ataque nuclear comienza en todo el país, y aunque varios intentan escapar, la gran cantidad de explosiones nos muestra que no hay a dónde correr. 219 años después, Lucy McLean se presenta como una joven promesa que destaca en todo menos en el manejo de armas, y como el refugio subterráneo número 33 estaba buscando a gente para casarse y unir los refugios, decide presentar la solicitud. Y como le dan el permiso, alistan todo para la boda. El padre de la chica, llamado Hank, prepara las cosas para enlazar el refugio 33, conociendo a la supervisora Lee Moldavier, quien luego de aclarar que su refugio tiene varios problemas, les presenta al nuevo esposo de Lucy, Monty. Los del refugio 32 empiezan a comportarse un poco raros, pero como Lucy es aún más rara, prefiere escuchar el discurso de Hank, quien cuenta que los niveles de radiación ya bajaron al tal punto de que la siguiente generación por fin podría vivir en la superficie de la Tierra, y lo bueno de la noticia hace que todos sigan el festejo. Monty se pone caliente y la chica ya estaba interesada en procrear, así que ambos se van a su habitación, mientras que uno de los del refugio se da cuenta de que en realidad el refugio 32 estaba hecho pedazos, y que contrario a los reportes que decían que solo les faltaba trigo y refacciones, todo el lugar y sus habitantes estaban hechos pedazos. Gracias a varios disparos, la joven por fin revisa los niveles de radiación de su esposo, descubriendo que en realidad todos en el refugio 32 eran saqueadores de la superficie, y aunque parecía que ya no la contaba porque le apuñalaron el estómago, la joven mata a su esposo con una licuadora, y gracias a las inyecciones de regeneración provisional consigue ir hacia el arsenal para ayudar a detener la invasión, pero para cuando llega la situación ya es un caos, así que se limita a detener a los que puede, y a poner a su hermano Ronan en un refugio, mientras que su padre la salva de su prometido que aún sigue vivo, a pesar de que el cabrón tenía el cuello abierto. Cuando parecía que todo saldría bien, una alerta en la sección interrefugios les revela que todos los importantes en el refugio ya fueron capturados y puestos en medio de varias cargas explosivas con dos opciones para el supervisor: matar a todos los que quedan en el refugio o matar a Lucy, pero como el hombre no quiere, se ofrece a ser llevado como rehén, a lo que los saqueadores responden detonando la sección entre los refugios. Lucy pide un grupo de rescate para su padre, pero como nadie quiere arriesgar el refugio a más bajas, ella termina de curar sus heridas, y con ayuda de su hermano Ronan y su primo Chet, se las ingenian para salirse del refugio y ver el mundo real por primera vez. ¡Está horrible! En la superficie, este grupito comienza a golpear a este chico llamado Maximus hasta que llega uno de los oficiales, y es que este grupo en el que estaba el joven era conocido como la Hermandad de Acero, una sociedad destinada a tomar las cosas que eran valoradas por la humanidad para reestructurar y volver a construir la sociedad de antaño. Pero como Maximus no es tan listo al identificar las cosas, siempre lo terminan golpeando. Luego de las clases, los grupos de exploración llegan con armaduras T-60, y cuando Max junto a su amigo Dane iban a revisar las armaduras, Dane es llevado aparte para elegirlo como parte de la brigada como escudero de un soldado llamado Titus. A la mañana siguiente, Dane termina herido porque alguien le puso navajas en sus botas, y como Maximus se puso a hacer berrinche cuando lo eligieron, todos lo terminan culpando a él. Pero como se humilla por la hermandad, le dan el permiso de su amigo, y la primera misión es encontrar a alguien que escapó del enclave con una arma capaz de destruir la hermandad, quien resulta ser un científico pelón y su perro.
Las noticias corren hasta varios grupos criminales que llegan con un mutante apodado como el Ghoul, quien resulta ser Cooper, y luego de pasarle el contexto y contarle que el objetivo se había ido de California, descubren que quizás no fue la mejor idea llamarlo, porque el Ghoul se libera y mata a todos para ir él solo por el objetivo. En este laboratorio de ingeniería conductual preparan a los perros de miles de maneras para que sean lo más útiles posibles, y los que no cumplen los requisitos mínimos tienen que ser eliminados. Pero el Dr. Weasel se lleva a su perrito aparte para quedárselo como mascota, nombrándolo 4, y aprovecha su rendimiento para probar un nuevo suero en él mismo, y cuando iban a descubrirlo el perro se come al que lo estaba atacando, así que se ven obligados a escapar. En otro lado, Lucy recorre las ruinas de varias ciudades hasta que llega la noche y trata de descansar en una zona despejada, pero a mitad de la noche es despertada por el Dr. Wilson y su perro, que llegan justo a tiempo para salvar a la chica de una cucaracha gigante mutante. Lucy aprovecha para pedirle ayuda para rescatar a su padre de Moldaver, pero el tipo le dice que debe regresar de donde vino para evitar matarse o convertirse en un monstruo como todos los que viven ahí, y aunque ella le pide que se una a su viaje, el doctor y su perro mejor se terminan yendo. A la mañana siguiente, Wilson descansa en un bosque junto con su perro, descubriendo una mano cercenada con varios huesos en una cueva donde parece haber una criatura, así que suspenden el descanso y mejor se van de ahí. Max sigue el camino junto a Titus intentando llevarse mejor con él, pero como el caballero se cansa de que ande jodiendo, pide que lo bajen antes de su destino para poder buscar a quien lastimar, descubriendo la cueva donde el doctor había dejado su bata de laboratorio, y cuando se mete a revisar encuentran un oso mutante que comienza a atacar a Titus, y cuando parecía que se lo iba a cenar, Maximus agarra valor y le dispara al oso. Todo parecía ir bien, pero cuando Titus se pone a hablar contra la Hermandad de Acero y comienza a insultar a Maximus, el chico decide dejarlo morir y buscar al doctor él solo para ganarse el perdón de la Hermandad. Lucy llega a la casa de un ermitaño para preguntarle sobre el grupo que se llevó a su padre, advirtiéndole que hay una ciudad del otro lado de la colina, pero como es demasiado peligroso decidió quedarse ahí, y la invita a quedarse con él, pero la chica lo rechaza y sigue con su camino. Cruzando la colina, la joven llega al pueblo de Philly, y luego de intentar preguntar por su padre, se mete a unas tuberías que la llevan a una tienda de suministros de Ma Jun, para poder preguntarle por Moldaver, a lo que Jun la manda al demonio y la echa por ser parte de los refugios. Ya fuera, Lucy se reencuentra con Wilson, y como se ponen a hablar en plena calle, llaman la atención del Ghoul, quien no duda en volarle el pie al doctor, y como Ma Jun tenía tratos con él, ofrece una recompensa a quien logre matar al Ghoul, aunque obviamente esto solo es una distracción porque ninguno de ellos es rival para él. Lucy aprovecha el alboroto para buscar los registros de la tienda, descubriendo que Moldaver era cliente de ahí, pero cuando el Ghoul ya estaba por cobrar la recompensa, la joven decide tomar una de las armas para intentar salvarlos a todos. Aunque todo es en vano, al menos le da tiempo para que llegue Maximus a tratar de hacerse el héroe, lo que les da el tiempo para poder refugiarse en la tienda, y que la compañera de Mei Jun llamada Verb le logre darle un pie de metal al doctor. Y aunque Lucy no quiere estarles ayudando, Mei Jun le pide a la chica que lleva al doctor con Moldaver para poder negociar la vida de su padre. Maximus se confía cuando ve que el doctor está vivo, y como quiere rematar al Ghoul, el muy tonto se atora en el piso, lo que le da tiempo a su amigo para desestabilizar la armadura y sacarlo volando. Vales pa' pura chingada. El Ghoul se pone a revisar las cosas de la tienda, y como el perro del doctor quedó malherido, decide curarlo, y esto lo hace con uno de los sueros que vimos antes. Luego utiliza al perro para poder rastrear al doctor con la ayuda de su sangre. Luego de que Lucy y Wilson desbloquearan el viaje rápido, el doctor se queda sin fuerzas cerca de unas ruinas, y como sabe que no lo va a lograr, se toma un suero de cianuro sabor a plátano para morirse, pidiéndole a la chica que entregue su cabeza a Moldaver para poder así cambiar el futuro. Y como no le queda más opción, Lucy comienza a cortarle la cabeza. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? El Ghoul recordaba sus días como humano cuando se encuentra con los restos del doctor, teniendo que inyectarse una nueva dosis de suero para poder moverse, pero como Lucy vuelve a desbloquear el viaje rápido, llega a unas nuevas ruinas donde le da el tiempo para revisar la cabeza del doctor, viendo una especie de chip en su cuello, pero como no se puede quitar, le pone un rastreador por si se la roban y aprovecha para descansar un poco. Maximus se lleva la armadura de Titus para intentar repararla, pero en eso recibe una llamada de sus superiores, y como fingió ser Titus para decir que su escudero murió, el grupo le va a enviar a otro para que no tenga problemas, así que se ve obligado a vender algunos dientes para que puedan reparar las partes de la armadura que se dañaron.
Para cuando llega su armadura, varios asaltantes lo golpean para intentar robarla, y aunque le dan una paliza, Maximus desbloquea sus poderes de protagonista y consigue ponerse un brazo de la armadura, aplastándole el cráneo a uno de los asaltantes y ahuyentando al resto. Pero como la hermandad ya le estaba enviando el escudero nuevo, se ve obligado a meterse en la armadura y recibir al joven llamado Titus, y luego de ver lo divertido que es humillar a sus subordinados, descubre que varias personas buscan a Wilson, así que las nuevas órdenes eran matar a todos los que estorben en la misión. Lucy sigue con su camino, pero por andar jugando con Bambi, uno de los mutantes le roba la cabeza del doctor, y cuando trata de recuperarla es descubierta por el ghoul, quien luego de dar unos golpes descubren que un Gulper fue el que se llevó la cabeza del doctor. Luego de divertirse un poco torturando a Lucy, decide usarla como cebo para atraer a la criatura, y afortunadamente termina funcionando, y aunque casi le cortan una pierna a Lucy, la joven consigue liberarse aventándole las cosas del ghoul para poder liberarse. El ghoul casi la mata por haber aventado sus viales del suero, pero como aún necesita la cabeza y va a necesitar más dosis, decide llevarse a la chica para utilizarla en un trato. Tras desbloquear por tercera vez el viaje rápido, el ghoul se termina las reservas de agua de Lucy solo para joderla, y como la lleva una parte con radiación, la chica intenta razonar con él, pero como se cruzan con un espectacular de Voltec, el ghoul se pone de malas y no la escucha, porque en su tiempo como actor se volvió famoso por un comercial en el que anunciaba el traje azul antirradiación, y como en las poses que hacía levantaba el dedo pulgar, eso se convirtió en el logo de la empresa. En el refugio 33, Chet pierde su puesto como guardián por haber ayudado a Lucy, y aunque a Norman no le iban a hacer gran cosa, lo ponen a alimentar a los que vivían en la prisión como castigo por andar de hablador. Y como perdieron a 14 personas, el grupo propone rehabilitar a las personas que los atacaron, y cuando Norman iba a empezar a discutir, el refugio descubre que su purificador de agua se quedó destruido, por lo que solo tienen agua para 2 meses. Maximus aprovecha para cobrarse todas las que le hizo Thaddeus en su momento, y aunque solo iban a ponerse a dar vueltas porque Maximus no sabía ni dónde estaba el Dr. Wilson, gracias a que Thaddeus tiene sesos en la cabeza, utilizan los rastros radioactivos del ghoul para encontrar el cuerpo del doctor, y como el ghoul dejó sus huellas, siguen su camino hasta donde estaba el Gulper, y aunque estaban por comerse a Thaddeus durante la pelea, Maximus se las arregla para hacerlo vomitar y recuperan la cabeza. El ghoul lleva a Lucy a la clínica Westside, donde un ghoul llamado Roger empieza a perder la razón porque se quedó sin viales, y al ver que ya no puede mantener su cordura lo mata para sacarlo de su dolor, y como ya no va a necesitar su cuerpo decide comérselo. Lucy intenta convencer al ghoul de que no tiene que andarse comiendo a la gente, así que la pone a cortar a Roger en tiritas para que se calle, y como ve que la joven pasa sed la lleva a un lugar con agua estancada, y la hace beber de ahí para superar la sed. Cuando el ghoul empieza a tener una crisis por falta de viales, Lucy trata de escapar, y como en medio del forcejeo le arrancó un dedo a mordidas, el tipo le corta un dedo para que estén iguales. Pero como esto no resuelve el problema de los viales, ambos regresan a la clínica para poder cambiar algunos de los órganos de Lucy por unos viales para que el ghoul pueda sobrevivir, pero termina desmayándose en la entrada. La joven entra a un pasillo donde un robot le vuelve a poner el dedo, y tras consolar a la joven le explica el procedimiento de arrancarle los órganos. En el refugio la gente organiza votaciones para el nuevo supervisor, con 2 candidatos que son Resh y Woody, pero como Norman extraña a su padre y a su hermana se va aparte para deprimirse a gusto, pero aparece esta viejita llamada Betty para intentar consolarlo, advirtiéndole que debe ir con cuidado para evitar problemas, así que cumple con su trabajo alimentando a los prisioneros, y cuando reclama por lo que pasó al refugio 32, uno de los prisioneros le dice que el refugio no era lo que creían. Norman trata de revisar los registros del refugio 32 pero ya fueron bloqueados, así que pide la ayuda de Chet para quitar los bloqueos del refugio 32 e ir a investigar, descubriendo que en realidad el refugio parece haber sido abandonado mucho antes de que los saqueadores llegaran, y cuando entran a las secciones restringidas del refugio, encuentran los cuerpos de varios residentes que murieron peleando 2 años atrás, y un muro en el que escribía "Sabemos la verdad". Y cuando asumieron que el refugio se destruyó solo, descubren que el registro de apertura de la base se hizo desde fuera con el número de registro de la madre de Norman. La trama se complica. Lucy despierta de camino al quirófano encontrando a varios ghouls encerrados, y justo cuando le iban a cortar los órganos, se las arregla para usar las sierras del robot para cortar sus ataduras y usa las herramientas de ahí para destruir sus brazos y rellenar sus ductos limpiadores con corrosivos para liberar a todos los ghouls. Y aunque los dueños de ahí intentan advertirle
diciéndole que algunos gules ya perdieron la razón, la chica no oye razones y libera a todos, así que los gules comienzan a comerse a los administradores, y aunque ella intenta ayudar a una llamada Marta a recuperar la conciencia, ya es demasiado tarde, así que se ve obligada a matarla. Cuando escapaba, Lucy descubre que el ghoul ya estaba perdiendo la razón, así que le deja los viales antes de irse a recuperar la cabeza, y ya con la mente curada, el tipo se mete a disfrutar de todos los suministros, y como había una tele cerca, se pone a ver películas en las que actuaba para entretenerse un rato. Para celebrar que recuperaron la cabeza, Thaddeus le pide a Titus que lo marque, y luego de hacerlo, Maximus decide que la mejor idea es revelar su identidad, y para sorpresa de nadie, Thaddeus lo traiciona, y saca el núcleo de fusión para apagar la armadura dentro de él, y llevándose a 4 junto con la cabeza. A la mañana siguiente, unas cucarachas mutantes intentan comerse a Maximus, pero como en serio el guión ama a este tipo, Lucy llega para rescatarlo, y aunque la joven no sabe si confiar en él, las toxinas de la radiación que tuvo que comerse por culpa del ghoul la obligan a confiar en él, desmayándose poco después de liberarlo de la armadura. Maximus cura a Lucy, y como ella asume que también busca la dichosa cabeza, decide ayudarle a recuperarla a cambio de que le ayude a salvar a su padre. Cuando Lucy intentaba estrechar lazos con Maximus, una pareja de viajeros se cruzan en su camino, y aunque Lucy intenta que los dos grupos se pasen sin herir a nadie, el hombre descubre que los dos eran maníacos, así que aprovecha un descuido para matarlos, recibiendo un disparo en el brazo. Aún con todo, la pareja llega a Shady Sands, y cuando mira que vivieron 34,000 personas después de la guerra, la chica empieza a lamentarse por creer que los refugios iban a reestructurar la civilización. Pero cuando ella iba a llorar por el poder de la humanidad para levantarse a pesar de todo, Maximus le enseña que aún después de la guerra detonaron una bomba que terminó con toda la ciudad, revelando que esa ciudad era su hogar. Pero antes de poder avanzar más, vemos que el balazo en el brazo del chico era demasiado grave, así que se ven obligados a colarse en las instalaciones de unos laboratorios, y como son muy idiotas, no se fijan por dónde entran y terminan siendo capturados. ¿Pero cómo se puede ser tan tonto? De vuelta en el refugio, Norman y Chet siguen investigando los restos del refugio 32, descubriendo que los habitantes habían muerto intentando llegar al refugio 31, pero como estuvieron demasiado tiempo fuera, se ven obligados a volver al refugio 33 para poder participar en las votaciones del supervisor. Y como Betty ya había sido supervisora antes del padre de Lucy, pues todos terminan votando por ella. Mientras ocurrían las votaciones, Norman se pone a investigar las transferencias entre los refugios, descubriendo que todos los que fueron supervisores del refugio 33 eran personas trasladadas desde el refugio 31. ¡Qué interesante! Como Norman sospechaba del por qué el refugio 31 siempre estaba en el poder, aprovecha que una de sus compañeras llamada Stephanie era parte del 31 antes, y le pregunta sobre ese lugar, pero como solo responde evasivas, no recibe ninguna información. Como primer mandato, Betty ordena dividir al refugio 33 para meter a todos en el refugio 32. Y cuando Norman se va para investigar lo que pasó, descubre que todo el desastre de antes ya había sido limpiado. Y cuando Norman pregunta lo que le pasó a su madre, ella le inventa que cuando murió la enterraron con su brazalete identificador, que por cierto se llaman P-Boy. Cuando Maximus despierta, Lucy lo tranquiliza y le explican que están en el mejor lugar posible, un refugio. Antes de la guerra, Cooper había empezado su carrera promocionando los refugios antibombas para promover el esconderse en los refugios, encontrándose con Bud Askin, un gestor de desarrollo para Voltec que ayudó a planificar los refugios, y cuando creyó que podía dejar de lado los refugios por un rato, su esposa organiza una fiesta llena de activos de la empresa. Aún con todo, Cooper se encuentra con su amigo Sebas, quien le advierte que debe concentrarse en el mejor producto para así sobrevivir al fin del mundo. Y aunque a Cooper no le gusta mucho la idea, cuando lo habla con su esposa, Barb lo manda al demonio porque ella misma ya estaba buscando un espacio en el refugio, revelando sin querer que solo un par de refugios eran de verdad para salvar a personas. Y cuando el hombre empieza a pensar en eso, un amigo suyo le advierte que los refugios parecían estar arreglados para fallar. Cooper trata de dejar sus sospechas de lado, pero cuando Barb le dice que los refugios iban a ser libres de perros para ahorrar recursos, comienza a cuestionarse si Voltec iba a respetar la libertad por la que él peleó como Marine. Pero una vez más su esposa lo manda a callar porque la seguridad es más importante y bla 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 bla. La cosa es que el chantaje funciona y mejor se queda calladito.
Luego de ver a dónde lo llevaron sus decisiones, un par de personas que intentaban instaurar un gobierno aprovechan que estaba inconsciente para poder llevarlo ante el nuevo gobernador, llamado Zor-El, y como él ya conocía al tipo, consigue que lo deje coserse un dedo, mientras hablan sobre la situación actual en el país, contando que su intento de gobierno era para detener el régimen de Moldaver, la cual ya se estaba haciendo un nombre al hacerse conocer como la Madre Flama. Viendo esa situación, el Ghoul manipula a los hombres de Zor-El para que bajen sus armas y así robar sus pistolas y matarlos, y después de descubrir que la Moldaver que conoció había cambiado su apariencia, recuerda que la conoció en un meeting al que lo habían invitado uno de sus amigos. Por el lado de Lucy, Maximus es tratado por sus heridas, mientras que los demás le dan la bienvenida a Lucy al Refugio 4, y justo cuando creían que todo estaría bien, vemos que en realidad los pusieron como sujetos de prueba. Maximus comienza a pensar que algo raro pasa en el refugio, y Lucy le dice que deje quererse. Los chicos ven que el supervisor tiene un ojo, y varios parecen ser la cruza con diferentes animales, y solo así empiezan a sospechar. Así que van con el supervisor, y como él se pone a quejarse de que los de la superficie no dejan de discriminar ni de humillarlos, Lucy decide cambiar el tema. Pero como el tema era ese refugio, tenían la regla de no tocar el nivel 12, y el supervisor los echa de su oficina antes de que quieran hablar de eso. Como Lucy no quiere creer que un refugio es malo, se pone a pasear por un salón de clases donde estudiaban la historia de Shady Sands, descubriendo que la destrucción fue por una guerra que inició luego de que Shady Sands se convirtiera en la República de Nueva California, y cuando empieza a entender que las cosas son un poco turbias, un grupo de personas de la superficie la invitan a un rito en memoria de Shady Sands. Todo parecía normal hasta que ve que todos empiezan a desnudarse y a hacer cantos en honor de Madre Flama, para después untarse las cenizas que quedaban de Shady Sands, y luego beben sangre para recordar a sus habitantes. ¿Qué? No, amigo, re turbio. Mientras esto pasaba, Maximus intenta robarse los reactores de fusión para reparar su armadura, pero es descubierto por la asistente del supervisor llamada Birdie, y para que el tipo no haga preguntas le da un brazalete identificador para que se vaya a su habitación a descansar. Y aunque en un principio no estaba tan convencido, comida que no está caducada, una ducha caliente y ropa limpia lo hacen convencerse de callarse. Lucy trata de decirle a Maximus que deben largarse de ahí, pero como ya compraron al tipo no le hace mucho caso a Lucy. La joven decide bajar al nivel 12 para buscar evidencias de lo que hacen ahí, y cuando logra meterse descubre que en el lugar había gente con miembros de más y con partes de animales pegadas, además de que hacían experimentos con las personas y con los animales modificados con radiación. ¡Oh, no! Cuando Lucy intenta salir es descubierta por uno de los científicos que revisaba unas cápsulas criogénicas, y aunque la joven logra bajarse a varios de los que estaban ahí, al final la someten entre todos, mientras que Maximus se sigue haciendo güey. Padre e hijo se dedican a juntar plomo para su granja de plomo hasta que llega la hora de comer, pero cuando llegan a casa se terminan encontrando al Ghoul. El Ghoul le dice al hombre que su hijo mayor llamado Rufus se unió a Moldaver y luego unió a Tom. Y cuando el Ghoul le pregunta por la ubicación de Moldaver al chico, confiesa que la vieja se esconde en el observatorio. Y cuando parecía que nada más iba a pasar, el Ghoul le pega un tiro a Tommy antes de irse a saldar cuentas pendientes. Y es que en ese tiempo en el que se fue a la junta a escuchar los planes de mejorar al mundo de Moldaver, la mujer revela que ella trabajaba en un laboratorio independiente para crear la fusión en frío, y cuando tenía todo listo para vender energía limpia y renovable, Voltec compró las empresas necesarias para ocupar los generadores en sus refugios, y como Cooper empieza a dudar, le deja un micrófono para que revise las cosas de su esposa y pueda pensar por él mismo, y aunque duda al ver lo que tiene con su familia, la idea de ser un héroe que salve al mundo lo lleva a ponerse al dispositivo. Lucy es arrestada por los supervisores y como exige saber la verdad, ambos le cuentan lo que pasó en el Refugio 4. Resulta que el primer supervisor del Refugio 4 dedicó su tiempo en convertir a los humanos para que se volvieran inmunes a la radiación, pero lo que resultó de ahí fue que solo construyeron monstruos que se comieron casi a todos. Tiempo después, un grupo de híbridos más inteligentes se pusieron a reconstruir el refugio, y lo que parecían experimentos eran intentos de devolver a las personas originales del refugio a su forma humana. Lucy intenta disculparse, pero como ya había causado demasiados problemas, la llevan ante el refugio para recibir una sentencia, la cual resulta ser un destierro pacífico con una dotación de suministros para que pueda sobrevivir un par de semanas. Como no la van a matar, Lucy intenta pedir que dejen vivir a Maximus a gusto en su casita, pero como el tipo decidió el peor momento para hacerse el héroe, se roba el reactor de la fusión para empezar a atacar a todos los del refugio, hasta que el muy idiota termina dándose cuenta de que los estaban liberando.
Cuando la pareja se estaba yendo del lugar, Maximus decide quedarse con el núcleo de fusión para ocupar su armadura, pero como Lucy sabe que eso destruiría a la comunidad en cuestión de días, lo convence de devolverlo, y para que no esté triste le ofrece conseguirle un espacio en el refugio 33. Esta muestra de bondad hace que Maximus acepte todas las cosas malas que hizo durante la serie, pero como Lucy ya le tomó cariño lo junta de todas maneras, así que se van de una vez por esa cabeza. Tadeo se las arregla para llegar a una gasolinera abandonada con el pie destrozado por la pelea que tuvo con Maximus, pero como se harta de cuidar a la perra la encierra en una caja para luego arrastrarse al refugio donde vivía un tipo que durante toda la serie se dedicó a estafar a diferentes personas. Y como Tadeo será presa fácil, le ofrece curar su pie a cambio de su reactor de fusión. Y aunque parece que cumplió su trato, cuando el muy idiota pisa una trampa que le atraviesa el cuello al cruzarse con Lucy y Maximus en una estación de radio, descubre que fue transformado en un ghoul. Como llega la hermandad y ellos matarían a Tadeus al ver que es un ghoul, Maximus toma la cabeza falsa y se pone de cebo para que Lucy y el otro puedan escapar. Y aunque Lucy no quiere dejarlo, la promesa de volverse a ver la hace despedirse con un beso, mientras acuerdan verse en el distrito 33. El ghoul llega a la gasolinera donde estaba número 4, y como la perra le recuerda a una mascota que tuvo en su tiempo de actor, la rescata y decide llevársela con él, además de aprovechar que ella puede seguir el rastro de la cabeza. En el refugio 33, Norman sigue con su trabajo de cuidar a los prisioneros, descubriendo que toda una sección había sido envenenada, y luego de echarle la culpa a Norman por no estar de acuerdo con cuidar a los demás reclusos, arrestan a quien se encargaba de cuidarlos, y asignan a Chet y a Stephanie al refugio 32. Norman intenta convencer a Chet de que se quede para investigar lo que pasó, pero el hombre prefiere irse al refugio 32 a vivir una vida normal con una mujer que no era suya y también con un bebé que no era suyo. Betty ordena la transferencia inmediata de los nuevos residentes del Distrito 32, nombrando a Stephanie como la nueva supervisora de ahí. Y en medio de todo el alboroto, Norman se las ingenia para colarse en el despacho de Betty y fingir ser la supervisora para poder transferirse al Refugio 31. Norman llega al refugio 31 y descubre un cerebro dentro de una máquina que intenta detenerlo, pero como no había nadie ahí que realmente lo detuviera, descubre que el refugio 31 eran cuerpos criogenizados de los dueños de la empresa Voltec, cuyo código genético era usado para crear super ejecutivos con mentes positivas capaces de hacer lo necesario para limpiar el mundo. Norman decide volver a su refugio y fingir que no vio nada, pero como lo dejan encerrado en el refugio 31 le ofrecen dos opciones: quedarse esperando y morir de hambre, o meterse en la cápsula criogénica de su padre y esperar a que lo rescaten. Maximus es llevado por la hermandad para poder ofrecer la cabeza falsa, y aunque parecía que la iba a librar, obviamente lo terminan descubriendo. Y cuando lo iban a ejecutar, resulta que Dane se había unido a la hermandad y pidió que le perdonaran la vida. Así que el líder interroga a Maximus, y como él le inventa que Titus murió huyendo, le ofrece un lugar en la hermandad a cambio de llevarlo a la cabeza. Maximus se prepara para la misión, descubriendo que Dane había sido castigado porque fingió que lo habían saboteado para no ir a la guerra, y cuando le ofrece a su amigo ir con él y Lucy al refugio 33, lo termina mandando al demonio, porque lo que aprendió hiriéndose el pie es que no hay manera de huir de la guerra. Lucy por fin consigue llegar al observatorio donde se esconde Moldaver, y gracias a la cabeza es llevada donde tenían secuestrado a su padre para reunirse por fin con quien estuvo buscando, y luego de confirmar que la cabeza sí era real, acepta liberar a su padre, a cambio de dejarle decir la verdad sobre el refugio 31. Y es que Hank era un directivo de Voltec criogenizado, que llegado el momento se haría con el cargo de supervisor, para manipular a una generación de personas mansas que gobernarían su parte del país, una vez que el resto de la humanidad de la superficie se mate sola. No es cierto. Diles que no es cierto. Cuando la madre de Lucy comenzó a deducir que algo andaba mal y que en la vida en la superficie existía, ella escapó junto a sus hijos a Shady Sands, donde se había logrado un pueblo pacífico, pero como el padre de Lucy se enteró, se llevó a sus hijos y ordenó destruir la ciudad con su esposa dentro, y por andar expuesta a la radiación se terminó convirtiendo en un ghoul. Lo que Moldaver quería del doctor era una fusión fría que funcionaría como energía renovable para la humanidad, y cuando Lucy procesa todo, decide que lo correcto es obligar a su padre a dar el código necesario para reencender las computadoras, lo que al final enciende el generador.
De vuelta al pasado, vemos que Cooper siguió espiando a Bart por un tiempo, y en una mañana que se coló en la empresa para escuchar la junta, descubre que se tenía planeado provocar que la guerra nuclear terminara destruyendo a todas las personas de la superficie, mientras que los refugiados seguirían prosperando, y solo tenían que esperar a que la gente de arriba se matara entre ellos, y cuando Cooper asumió que su esposa los haría entrar en razón, lo que en realidad propone era dividir los refugios en áreas interconectadas para que de esa manera se pudiera poner a cada persona de alto rango como una supervisora, y así planear por ellos mismos su propia sociedad ideal, lo que lleva a que todos empiecen a hacer sus propias variantes de una sociedad perfecta. Y para garantizar que todos se maten entre ellos, el plan es que ellos mismos inicien el ataque para que todos se sometan a sus voluntades. ¡Todos están enfermos! Cuando las máquinas de Moldavier comienzan a funcionar, la hermandad llega, así que todos se ponen en sus estaciones de batalla, mientras el padre de Lucy intenta convencerla de tomar la función en frío y liberarlo para quedarse en el refugio 33. La Nueva República de California intenta defenderse de la hermandad, pero gracias a que sus enemigos tienen armaduras no son rivales y la mayoría estaba siendo masacrada, hasta que llega el Ghoul, y gracias a que de joven usaba esos trajes, utiliza una debilidad en las soldaduras en el pecho para empezar a deshacerse de los caballeros. Maximus aprovecha la conmoción para liberar a Lucy y a su padre, pero cuando estaba por llevarlos afuera, la joven le confiesa lo que pasó en Shady Sands, y antes de poder procesar lo que pasó, el padre de Lucy se pone una armadura y noquea a Maximus para llevarse a Lucy, pero antes de lograrlo el Ghoul llega para sacarle al tipo la verdad sobre dónde está su familia, pero en lugar de dar una respuesta decide largarse volando. Como la hermandad ya destruyó la Nueva República de California, el Ghoul le cuenta a Lucy que conoció a su padre porque era el asistente de Barb, y como su forma de salvar al mundo no es estar del lado de ninguna facción, sino de ir a donde los que decidieron cómo sería el mundo y matarlos para que el mundo vuelva a ser libre, invita a Lucy a irse con él, en lugar de quedarse a salvar a Maximus y esperar a que la hermandad forme un nuevo régimen. Viendo las opciones que tiene, Lucy le promete a Maximus buscarlo cuando todo termine, y luego de sacar a su madre de su dolor, decide irse con el Ghoul, mientras que Norman se metía en la cápsula criogénica. Max despierta y encuentra lo poco que queda del observatorio, justo a tiempo para ver a Moldavier liberar la energía de la fusión en frío, para de esta forma dar energía a todas las ciudades de los alrededores, y tras festejar con el cuerpo de su amiga que el mundo por fin tendría energía, le pregunta a Maximus qué hará la hermandad con todo ese poder, y antes de que pueda contestarle termina muriendo. Y cuando su amigo lo encuentra se inventa que Maximus fue quien la mató para que de esta forma lo asciendan a caballero para acabar con el líder enemigo, mientras que el padre de Lucy llega por fin a su ciudad. Esperen, ¿qué pasa después? Y así termina esta primera temporada. Debo decir que fue una serie bastante interesante, y me tardé en traerla porque tuve muchos pendientes, pero bueno. Esperaré con ansia la segunda temporada, y debo decir que cuando estaba mirando la serie me dieron ganas de volver a jugar Fallout, como sea. Fin. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Coméntame qué otra película o serie te gustaría que resumiese. Y por cierto, puedes visitar mi otro canal donde subo otro tipo de contenido. Apuesto a que te va a gustar. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.